Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. ¿Recuerdan la química increíble que existía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la pantalla? Esa conexión que nos hacía suspirar, que nos hacía creer en cada mirada, en cada roce, en cada palabra dicha con tanta pasión en Sen Kalkam, oh mi hogar, mi destino. Pues parece que esa química trascendió la ficción, y una actriz ha decidido romper el silencio y contarnos todo lo que pasó en el set. Sí, así como lo oyen, la tan esperada revelación que todos estábamos esperando está aquí, una que promete desvelar los secretos mejor guardados del rodaje de una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido, las historias que realmente quieren escuchar. Ahora sí, prepárense porque la tensión en el set de Sen Kalkam parece haber sido mucho más intensa, mucho más eléctrica de lo que jamás imaginamos. Durante el rodaje de esta exitosa serie que conquistó corazones en Turquía y a nivel internacional, los rumores de un romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron a la orden del día. Cada aparición pública, cada gesto, cada me gusta en redes sociales era analizado con lupa por miles de fans que soñaban con ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Y aunque ambos actores mantuvieron un perfil discreto, negando o esquivando las preguntas directas sobre su relación con una habilidad envidiable, las miradas, los gestos sutiles y la conexión innegable que proyectaban en cada escena hablaban por sí solos. La pregunta que todos nos hacíamos, la duda que nos carcomía, ¿era todo actuación, una interpretación magistral de dos talentosos artistas, o había algo más profundo, algo real, más allá de las cámaras? Pues bien, la respuesta parece estar más cerca que nunca gracias a las declaraciones de una colega de reparto que estuvo allí, presenciando todo de primera mano, viviendo cada momento, sintiendo la atmósfera que envolvía a nuestros protagonistas. La actriz en cuestión, cuyo nombre vamos a revelar en un momento, ha decidido compartir detalles inéditos, testimonios directos sobre la dinámica entre Kerem y Hande durante las largas y extenuantes jornadas de filmación. Y créanme, lo que cuenta no tiene desperdicio, es una montaña rusa de emociones que confirma lo que muchos sospechábamos. Según sus palabras, la relación entre los protagonistas era de una complicidad y una conexión que iban mucho más allá de la simple amistad o la profesionalidad exigida por un set de grabación. Se describía una atmósfera cargada de una tensión casi palpable, no solo en las escenas románticas, donde la pasión desbordaba la pantalla, sino también en los momentos de descanso, en los pasillos, en los camerinos. Parece ser que Kerem y Hande tenían una forma muy particular de interactuar, una especie de código secreto, un lenguaje no verbal que solo ellos entendían, que los hacía únicos entre el resto del equipo. La actriz relata con una sinceridad conmovedora que a menudo los veía a ambos compartir miradas significativas, esas miradas que dicen más que 1000 palabras, sonrisas cómplices que parecían sellar un entendimiento mutuo y conversaciones susurradas, a veces en un rincón, que dejaban a los demás, al resto de los presentes, con una profunda intriga, con la curiosidad picándoles. Imaginen esto, horas y horas en el set, compartiendo escenas íntimas que requerían una vulnerabilidad extrema, emociones intensas que debían ser canalizadas y proyectadas con autenticidad, y la presión constante de tener que cumplir con las expectativas de miles, millones de fans que ya habían idealizado su relación, que esperaban con ansias cada nuevo capítulo. En ese contexto es fácil entender cómo la línea entre la ficción y la realidad podría empezar a difuminarse, a volverse borrosa, a entrelazarse de una manera casi imperceptible. La actriz entrevistada menciona que si bien Kerem y Hande eran profesionales consumados y siempre cumplían con su trabajo con una dedicación ejemplar, había una chispa innegable entre ellos, una energía magnética que no podía ser ignorada. No se trataba solo de química actoral, que la tenían en abundancia, una de las mejores que hemos visto en la televisión turca, sino de algo más profundo, una energía que irradiaban, que contagiaba a todo el equipo, creando un ambiente vibrante y a veces, según sus propias palabras, podías cortarla con un cuchillo, tan densa y cargada de significado era. Y no se trata solo de momento. Ese románticos o de miradas furtivas. La actriz también habla de cómo se apoyaban mutuamente, cómo se cuidaban en el set, demostrando una faceta más humana y vulnerable de estas estrellas. Por ejemplo, si uno de ellos tenía un día particularmente difícil,
si las exigencias del guión o la presión externa los hacían sentir un poco abrumados, el otro estaba allí, instantáneamente, para ofrecerle palabras de aliento, un gesto de apoyo, o simplemente para hacerle sonreír, para recordarle que no estaban solos en esa aventura. Esta cercanía, este cuidado mutuo, este apoyo incondicional, sumado a la intensidad de sus papeles, a las emociones que debían vivir y transmitir en cada escena, fue lo que, según esta fuente fidedigna, hizo que la relación entre Kerem y Ande evolucionara de una manera muy natural, orgánicamente. No fue algo forzado, ni calculado, ni planeado, sino una consecuencia lógica, casi inevitable, de pasar tanto tiempo juntos en un entorno tan demandante, tan emocionante y tan íntimo. La actriz también revela anécdotas muy concretas, pequeños detalles que pintan un cuadro más vívido de lo que ocurría detrás de cámaras. Por ejemplo, cuenta con una sonrisa enigmática como en una ocasión, después de filmar una escena especialmente emotiva y romántica, una escena que nos dejó a todos con el corazón en un puño, Kerem y Ande se quedaron abrazados un poco más de lo estrictamente necesario para la escena. Y en ese instante, en ese momento de intimidad extendida, se podía sentir la electricidad en el aire, una carga energética que confirmaba que ese abrazo iba más allá de la actuación, que era un reflejo de sentimientos genuinos. No fue un abrazo de compañeros de reparto, sino uno lleno de ternura, de consuelo, y quizás, como ella misma insinúa, algo más, algo que solo ellos dos sabían. Otro detalle que aporta, y que ha resonado especialmente entre los fans, es que a menudo los veía salir juntos del set al final del día, ya fuera en el mismo coche compartiendo el trayecto de vuelta a casa, o simplemente caminando juntos por los estudios conversando animadamente con una complicidad que sugería que habían compartido un secreto, una experiencia única que los unía. Estas pequeñas observaciones, aunque parezcan insignificantes a primera vista, pintan un cuadro muy claro de la conexión especial, profunda y significativa que existía entre ellos. Es importante destacar, y esto le da aún más credibilidad a sus palabras, que la actriz que ha decidido compartir esta información lo ha hecho de manera sumamente respetuosa. No busca generar chismes baratos, ni entrar en polémicas innecesarias, ni por supuesto, perjudicar a nadie. Al contrario, su intención parece ser la de ofrecer una perspectiva honesta y sincera sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras, validando de alguna manera la intuición de los fans que siempre sospecharon que había algo más, que la magia que veían en pantalla no era solo el resultado de un guión bien escrito y una actuación excepcional, sino que también estaba alimentada por sentimientos reales. Ella misma admite que al principio intentaba convencerse de que solo era la magia de la actuación, la habilidad de dos grandes profesionales, pero con el tiempo, y al presenciar tantas señales, tantos gestos, tanta complicidad, llegó a la conclusión, con una certeza conmovedora, de que la relación entre Kerem y Ande era real, palpable, profunda. Esta revelación también arroja una luz importante sobre la inmensa presión mediática que ambos actores sufrieron durante el auge de la serie. Imaginen tener cada uno de sus movimientos escrutados al milímetro, cada interacción analizada por miles de ojos curiosos y expectantes. Es un peso enorme, una carga que pocos pueden imaginar llevar. Y en este contexto, la actriz sugiere con una sabiduría observadora, que Kerem y Ande se convirtieron en un refugio el uno para el otro, un espacio seguro, un santuario donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras implacables, de los flashes y de las especulaciones constantes. La fuerza que encontraban en su conexión, en su apoyo mutuo, les ayudaba a sobrellevar la intensidad de la fama, el escrutinio público y las exigencias diarias del rodaje. Se convirtieron en un equipo, no solo en la ficción, sino también en la vida real, enfrentando juntos el huracán de la celebridad. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que queda flotando en el aire, es ¿qué pasó después? La actriz entrevistada, de manera muy prudente y profesional, se limita a hablar de lo que presenció durante el rodaje de la serie, de los meses en los que compartieron set y vivieron juntos esa intensa experiencia. No entra en detalles sobre el estado actual de su relación, si es que la hubo o si continúa en alguna forma. Sin embargo, sus palabras sí sugieren, de una manera muy elocuente, que la conexión que compartían era genuina, profunda y significativa. Y esto, para muchos fans, es más que suficiente para entender la intensidad que veían en pantalla, la magia que los cautivó. La química no se inventa y cuando es tan poderosa, tan contagiosa, a menudo tiene raíces profundas, nace de una conexión real y sincera. Esta revelación viene en un momento muy interesante, un momento de reflexión y nostalgia, ya que las carreras de ambos actores siguen viento en popa, cosechando éxitos y consolidando su posición en el mundo del entretenimiento.
Kerem Bürsin ha seguido demostrando su talento con nuevos proyectos que han sido aclamados por la crítica y el público, y Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, expandiendo su influencia y su base de fans a nivel internacional, convirtiéndose en un referente de estilo y talento. La nostalgia por Sen Kalkam y sus inolvidables protagonistas sigue muy presente en el corazón de sus seguidores, y este tipo de información, estos testimonios directos, solo avivan aún más ese sentimiento, nos hacen revivir la magia de esa época. Así que en resumen, lo que esta actriz, que ha demostrado una gran valentía y honestidad, nos ha contado es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel durante el rodaje de Sen Kalkam no fue una simple relación profesional, por muy buena que fuera. Hubo una complicidad profunda, una conexión innegable y una tensión emocional que iban mucho más allá de la actuación. Compartían miradas cargadas de significado, conversaciones íntimas y un apoyo mutuo que sugerían una profunda cercanía, una intimidad que crecía día a día. La química que vimos en pantalla, esa chispa que nos hipnotizó, era, en gran medida, un reflejo de una conexión real y palpable en el set, una conexión que se nutría del día a día, de la convivencia y de las emociones compartidas. La actriz ha ofrecido una visión íntima y sincera de la dinámica entre los protagonistas, confirmando lo que muchos fans ya intuían, lo que su corazón les decía, que entre Kerem y Hande había algo especial, algo que trascendía la pantalla, algo que merecía ser contado. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estos detalles que, sin duda, nos dan una nueva perspectiva, una visión más profunda y humana sobre uno de los romances más comentados y esperados de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo, que hayan sentido la emoción y la intriga que ha generado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estas declaraciones? ¿Creían que había algo entre Kerem y Hande? ¿Les sorprenden estas revelaciones, o confirman sus sospechas? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y revelador, no olviden darle un gran like, un pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y sorpresas del mundo de las celebridades. Un abrazo enorme.